En un primer momento vamos a hacer un pequeño sondeo acerca de las modalidades de educación que vamos a trabajar en la universidad, que hemos estado trabajando y que vamos a trabajar el semestre entrante. Les vamos a compartir unos resultados de aprendizaje propuestos para esta sesión y después los queremos invitar a hacer una reflexión en torno a las diferentes dimensiones y retos que nos plantean cada una de las modalidades y en particular esta modalidad combinada de la que hemos estado empezando a hablar y que vamos a empezar a trabajar. Finalmente les vamos a compartir los recursos desde el punto de vista de acompañamiento para el diseño de sus asignaturas y los recursos necesarios para ellos, y también les queremos compartir la información relativa a esas aulas que se están disponiendo en la universidad para el desarrollo de las sesiones combinadas. Esa es como la agenda de trabajo para esta sesión, y para empezar les quiero, bueno, antes les planteo los resultados de aprendizaje. Como decía, queremos que ojalá al finalizar la sesión ustedes pudiesen identificar las diferencias entre esas modalidades educativas que se plantean para el próximo semestre, es decir, lo presencial, lo remoto y lo combinado. Igualmente quisiéramos que ustedes puedan reconocer lo que caracteriza cada una de estas modalidades, los desafíos y los aprendizajes que han podido ustedes recoger en este tiempo último del semestre pasado, en donde nos vimos todos como lanzados a la experiencia del aprendizaje o de la formación remota. Y finalmente poder comprender, explicar qué es esa propuesta o cómo es que es esa propuesta de modalidad combinada y cómo la vamos a poder llevar a cabo el semestre entrante. Para empezar, entonces, les quiero proponer que en una hojita o en sus computadores, en sus dispositivos, lo que tengan a mano, le den respuesta a estas 5 preguntas. La primera es, ¿qué es la modalidad educativa remota? La segunda es, ¿qué es la modalidad educativa combinada? ¿Qué desafíos supuso para ustedes esa formación en modalidad remota? ¿Y qué desafíos imaginan o suponen que les va a plantear la modalidad combinada? Y en la última pregunta sería, en el caso de la modalidad combinada, ¿cómo consideran ustedes que aporta a la formación la asistencia presencial o remota de los estudiantes en las sesiones? Tengo en mi reloj las 2:08, entonces les propongo que en 5 minutos ustedes trabajen estas preguntas y ya luego nos podamos volver a poner en contacto para compartir sus reflexiones. Bueno, profes, se les acabó el tiempo para el quiz. Entonces, lo que queríamos, y agradezco como las sugerencias de algunos de ustedes en proponerme que usásemos otra forma de hacer esta evaluación, para hacer la claridad y de pronto para que lo consideren para sus sesiones. La intención de plantear estas preguntas es como que podamos cada uno de nosotros hacernos esas preguntas y proponernos algunas respuestas, orientando, digamos, la reflexión a la que lo queremos invitar en esta sesión, y en particular a que fijemos la mirada como en esos desafíos que cada una de esas modalidades nos plantea. En ese sentido, pues seguramente no va a haber preguntas correctas o incorrectas, sino solamente preguntas adecuadas no hay respuestas correctas ni incorrectas, sino respuestas adecuadas para la reflexión a la que los estamos invitando. Antes de darles la palabra, me devuelvo. Les doy la palabra para que quien quiera compartir con nosotros algunas de sus respuestas, y en particular, porque somos muchos y son también bastantes preguntas, les quiero invitar a que quienes levanten la mano, sobre todo nos señalen aquellos aspectos que les resuenan más, bien sea por positivos o por angustiantes. Podemos usar estas 2 categorías también. Gracias, buenas tardes para todos. Bueno, yo quise hacer unas respuestas muy rápidas y contundentes porque fue lo primero que se me ocurrió cuando las leí. Para la primera, que es la modalidad remota, educativa remota, clases a distancia.
que es la modalidad educativa combinada con una presencialidad específica y que tiene unos compromisos. ¿Cuáles son los desafíos que ha puesto esa realidad remota? Que nos hemos capacitado, modernizado, nos hemos vuelto más competitivos y estamos más a la vanguardia. Y en el tema de que cómo esto aporta a los estudiantes, bueno, ahí sí, a mi juicio, depende. Digamos, en el caso mío, yo soy profesora de arquitectura y para las materias que son teóricas son muy buenas, pero para las prácticas, en el caso que les estoy comentando, es muy difícil la revisión, la cualificación y la verificación de proyectos técnicos que hay que hacer y que hay que imprimir y hay que tocar y hay que visualizar de manera distinta. Eso es todo, gracias. Gracias, Patricia. Le doy la palabra a Diana, que había también levantado la mano. Buenas tardes a todos, 190 que estamos acá. La pregunta 4, y básicamente es lo que me llegó a la cabeza, fue una preocupación, y es si navegando en esta porción del semestre, en esta versión remota en la que caímos todos, yo no me imagino la combinada porque, pues, mal que bien, me acostumbré a tener la pantalla como vehículo de interacción, pero si estoy en salón y estoy compartiendo pantalla o estoy proyectando en la pared, y ahí como que mi cabeza ya patinó, como que no sé si yo voy a poder hacer las dos cosas al mismo tiempo. Gracias, Diana. En parte o en buena parte de el propósito de esta sesión es como despejar esas dudas, entonces no te preocupes que ya vamos a abordarlo. Le voy a dar la palabra a 2 o 3 personas más, aunque sé que varios de ustedes quieren participar, pero pues, insisto, pues el tiempo es corto y somos muchos, pero me interesa de todas maneras escucharos. Magdalena. Hola, buenas tardes. Pues mira, yo personalmente creo que esto fue lo mejor que nos pudo pasar. Yo estaba este semestre incursionando justamente con clases de aula invertida, increíblemente sin saber. Empecé a trabajar aula invertida y los muchachos les gustó. Cuando cayó lo de la pandemia y que ya fue una obligación, yo en ese momento tenía pregrado y posgrado. Pregrado lo manejé más fácil, posgrado fue un poquito más difícil porque la gente es como más mayor y como que no la tomaron tan fácil. Pero cuando tú dices la primera pregunta, educación remota, para mí es clase sincrónica y asincrónica, de una, todo asistido por medios electrónicos. En cuanto a la pregunta cuarta y quinta, yo creo que es un desafío fascinante porque en lo que yo trabajé con pregrado, mis alumnos, cada vez que hacíamos la clase, era deliciosa la clase, usted no se imagina, y eso que tenía 35 muchachos, pero era tan rica, nos uníamos tanto que increíblemente nos iban las 2 horas y cuando bruto, ya se acabó el tiempo, profe, de otra clase, ¡ay! Y ahí nos despedíamos. Entonces pienso que la modalidad combinada pues va a ser mucho mejor. Seguramente no va a ser tan fácil. Yo me la imagino que yo estoy en clase y unos chinos me están viendo desde su casa y los otros están ahí sentados. Pero la verdad, estoy muy fascinada por lo que viene. Sé que no nos va a quedar grande y bueno, lo mejor de todo esto es que cada vez nosotros somos más polifacéticos. Fíjense cómo nosotros, a punto de que nos obligaron, aprendimos a manejar herramientas y hoy somos mucho más versátiles que en febrero, por ejemplo. Entonces, eso es lo que a mí me parece, profe, gracias. Gracias, Magdalena. ¿Me recuerdas, porfa, tú estás en qué departamento o qué facultad? Yo soy de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas y trabajo con el Departamento de Contaduría. Gracias, Magdalena. Carlos Arturo, ¿querías compartirnos tus reflexiones, en particular aquellas que te resuenan más? Buenas tardes a todos. Soy profesor de Ciencias Contables de la Facultad de Ciencias Económicas. Digamos que a mí lo que se me ha dificultado más y el principal reto es, digamos, en la pedagogía ignaciana tenemos un principio de la cura personalis. Es decir, es ver al estudiante antes que todo como ser humano al que hay que hacer un seguimiento personalizado y entender cómo es que aprende, qué se le facilita más y qué menos. Digamos que a través de esta modalidad remota, en la pregunta 3,
tal vez el desafío más fuerte, porque sí, efectivamente, se ha perdido mucho de ese principio de cura personalis. Muchas gracias. Gracias, Carlos Arturo. Me devuelvo, antes de hacer comentarios sobre lo que dices, al comentario anterior de Magdalena, a quien quería agradecerle por su entusiasmo frente a todos estos retos que en efecto nos han supuesto dar como un salto cuántico hacia algo que veíamos venir, unos con más tranquilidad y otros con más proactividad, pero que sin duda pues nos ha planteado a todos un montón de retos y seguramente un montón de aprendizajes. En ese sentido, Carlos Arturo, estás planteando uno de los retos centrales y es, en palabras de alguna de las profesoras con las que hemos conversado, ese tema de cómo percibir a los estudiantes. Y yo quisiera proponerles en un primer lugar y para avanzar en la sesión, pero digamos para para ponerlo sobre la mesa y para que le demos vueltas y lo quisiera plantearles lo siguiente, y es que estás diciendo, Carlos Arturo, que se ha perdido ese como rasgo tan javeriano que tiene que ver con el acompañamiento a los estudiantes. Y yo quisiera decirte que quizás estamos dejando de ver a los estudiantes, o de percibir, como decía la otra profesora, pero eso no, digamos que no los estemos acompañando. Yo creo que lo que sí supone es un esfuerzo por encontrar otras estrategias de acompañamiento a ellos, no solamente en lo académico, sino en las instancias más personales. Y tenemos nosotros de primera mano conocimiento que la gran mayoría de ustedes se ha ingeniado todo tipo de formas y estrategias para acercarse a los estudiantes y conocer cómo están ellos, digamos, en una de sus preocupaciones principales y paralelas a lo académico. Entonces, para decirte de nuevo, Carlos Arturo, que lo dejo planteado sobre la mesa para que lo analicemos y lo revisemos y podamos encontrar maneras en las cuales podamos lograr tener como esa sensación, que quizás sea la diferencia, esa sensación de cercanía y poder lograr hacer este esfuerzo de acompañamiento al que estamos llamados para con nuestros estudiantes. Ustedes pues, han señalado algunos de los elementos de la reflexión y adicional a esos, digamos que están recogidos en lo que se señala aquí en la diapositiva como los roles del profesor y los roles de estudiante y esos de queremos también proponerles la reflexión en torno a estos tres elementos constituyentes de eso que John Biggs llama la alineación constructiva. ¿Qué es? Es simplemente algo que ustedes conocen bien, es los resultados de aprendizaje esperados que han planteado ustedes cada uno para sus asignaturas y cómo vamos en este ejercicio de nuevas modalidades de enseñanza, cómo es que les vamos a proporcionar o proveer a nuestros estudiantes no solo la información, sino actividades que les permitan el logro de esos resultados de aprendizaje. Esa sería una de las instancias en torno a las cuales tenemos que reflexionar. Otra de ellas, por supuesto, lo relativo a las metodologías y lo relativo a la evaluación, y aquí hay unos retos muy, muy importantes, especialmente en la modalidad combinada que ya vamos a abordar. Por supuesto, en el centro de todo eso, la reflexión como a la que nos hace el llamado Carlos Arturo en torno a los estudiantes, a su avance académico y por supuesto a su cuidado. Para hacer esta reflexión, nosotros planteamos lo siguiente, y es que hay unos elementos en las tres modalidades que estamos conversando, lo presencial, lo combinado y lo remoto, hay unos elementos que resultan comunes y a los cuales hemos llamado referentes y son estos 5 que están aquí propuestos. En primer lugar, pues estamos considerando el asunto de los créditos para llamar la atención de ustedes sobre eso y es lo siguiente, la siguiente consideración, y es las asignaturas siguen teniendo el mismo número de créditos independientemente de la modalidad en la cual están siendo impartidas. Eso quiere decir que el número de créditos da una indicación del número de horas o de tiempo que el estudiante le debe destinar a las actividades sincrónicas o cuando estamos en lo presencial a estar presente en la sesión de clase y el número de horas o el tiempo que el estudiante le debe destinar
por fuera de la clase, hacer algún trabajo que se le asigne para el desarrollo de la asignatura. Ese algún trabajo siempre se lo hemos asignado. Nosotros siempre, o más o menos todos, hemos propuesto a los que realicen, hagan cosas por fuera del aula, que lean X cosa, que hagan un trabajo, que desarrollen un proyecto. Esto es lo mismo que está sucediendo en el caso de lo remoto y lo combinado, y estaríamos haciendo alusión a él llamándolo asincrónico. La mención a los créditos y esta reflexión que hago tiene que ver también con otra cosa, y es la percepción que algunos estudiantes han manifestado de sentirse más cargados de trabajo. En la sesión de la mañana, un profesor decía, puede ser posible, puede ser que en efecto los estudiantes de mi asignatura en la modalidad remota tengan hoy más trabajo, porque yo estoy muy preocupado por el hecho de que ellos estén como fuera de mi alcance. Y decía el profe, les ha propuesto muchas más tareas y él las llamaba pequeñas tareas. Ahora, si uno piensa que todos les encargamos a los estudiantes muchas más pequeñas tareas, pues habría que ver hasta dónde los estamos en efecto recargando como de tareas extras en estas modalidades distintas a lo presencial. Por otra parte, y para cerrar este tema, también hacíamos la reflexión en torno al hecho de que, visto que no nos podemos encontrar en el campus, que no nos vemos con los muchachos, no nos encontramos en el corredor y demás, hemos acudido a diversas fuentes y formas de comunicarnos con ellos, por ejemplo, a través de Facebook o de las redes sociales, de WhatsApp y demás, y quizás de forma inconsciente hemos trasladado las formas que tenemos de comunicarnos con los amigos a la forma como nos comunicamos con los estudiantes. ¿Qué quiero decir? En la vida cotidiana en general, por medio de WhatsApp, movemos una cantidad inmensa de información más o menos intrascendente. Uno comparte con los amigos el meme y el chiste y la foto de gato, y eso lo hace muy rápidamente y de forma más o menos inconsciente. Al encontrarse con los estudiantes en esos espacios, deberíamos ser también un poco más, hacer un esfuerzo por ser un poco más cautos en movilizar enormes cantidades de información y no caer en eso que han llamado algunas personas la infoxicación, es decir, saturar a los estudiantes con información. En el curso de las diferentes sesiones que hemos previsto para ustedes, les estamos proponiendo que escojan algunos canales de comunicación y algunas formas de comunicación con sus estudiantes, con el propósito, insisto, de no atiborrarlos de información y atiborrarnos nosotros mismos, y también perder nosotros mismos quizás un poco el control de la información que estamos enviando y transmitiendo a los estudiantes. En un segundo momento pensábamos que las metodologías o las estrategias de enseñanza que se aborden para el logro de los RAE en general podemos considerar que son comunes a las diferentes modalidades, que probablemente lo que está cambiando sean los soportes en los cuales esas metodologías se están desarrollando. En cuanto a la evaluación, me voy a hacer aquí alusión a 4 principios que enmarcan la evaluación, y son la validez, la confiabilidad, la equidad y la imparcialidad. Y me voy a detener en particular en el principio de equidad. En este escenario en el que estamos, en el asunto de la modalidad remota y en particular en la modalidad combinada, nuestra invitación es que diseñen sus asignaturas y sus actividades para que consideren siempre que estos ejercicios sean equitativos o atiendan un principio de equidad para todos los estudiantes. En particular, en torno a la evaluación, la recomendación que hacemos es la siguiente: si ustedes tienen sesiones combinadas y han previsto destinarle un espacio a alguna de esas, destinar alguna de esas sesiones combinadas a un parcial, por ejemplo, o a una evaluación, la recomendación sería no hacer evaluaciones en un formato combinado, porque de entrada estaríamos poniendo en posición de inequidad a los estudiantes. Es decir, no será lo mismo presentar un parcial con otros 10 personas en un salón que presentarlo sentada en mi casa, independientemente de que seamos conscientes también de que los estudiantes en sus casas tienen diversas
recursos y están también probablemente en situación de inequidad, pero lo que trato de decir es que uno, para proponerles una evaluación, debería por lo menos llevarlos todos a la misma modalidad de acceso a la evaluación. En cuanto al rol de profesor, hemos considerado pues que hay como 3 dimensiones que ya vamos a analizar: lo pedagógico, el rol de acompañamiento y ya lo técnico, y desde el punto de vista del estudiante más lo relacionado con la autonomía y la participación, que sabemos están como en el centro de las preocupaciones de ustedes como profesores. Voy a dejar de compartir la presentación para compartirles un mapa mental que construimos, claro que no puedo, en donde hemos hecho este esfuerzo como de análisis de las diferentes modalidades. Por supuesto, el mapa tiene muchos elementos, y se los vamos a ofrecer así para que ustedes lo miren con calma, pero quería simplemente usarlo para entrar al ejercicio de reflexión en torno a lo combinado. Simplemente como para que ustedes se ubiquen, tenemos en el centro del mapa lo relativo a la planeación del aprendizaje en el marco del proyecto educativo javeriano y por supuesto usando los RAE como norte, y a la izquierda del mapa hemos ubicado todo aquello que ya decía yo es resultado nos parece común a las diferentes modalidades, y es eso que hemos llamado referentes. En el lado derecho del mapa están las modalidades. Entonces voy a repasarlas o a revisarlas con ustedes, sabiendo pues que por supuesto ustedes conocen bien lo que tiene que ver con lo presencial, porque es lo que ustedes y yo hecho habitualmente y a lo que estamos acostumbrados. Simplemente destacar que lo presencial se desarrolla en el campus y supone la presencialidad física de profesores y estudiantes, y desde el punto de vista de los desafíos supone para el profesor pues siempre estar ofreciéndole a los estudiantes el acceso a los materiales necesarios para el logro de los aprendizajes. También supone la incorporación de tecnologías y ojalá la utilización de materiales digitales de aprendizaje. Y por último, esfuerzo por fomentar la participación activa. Ya Magdalena pues nos señalaba con un entusiasmo sobre el cual quiero insistir nuevamente, que destaco, su esfuerzo por trabajar en un aula invertida, y ese es un ejemplo solamente de lo que uno podría proponer como profesor para que los estudiantes participen activamente de sus aprendizajes independientemente de qué modalidad estemos trabajando. De otra parte, pues está la modalidad remota, que es aquella a la que nos vimos abocados a trabajar a raíz pues, de estas circunstancias de la pandemia, y que se caracteriza, como ya decían ustedes, por esa distancia entre el profesor y los estudiantes, pero que de todas maneras se caracteriza por los encuentros sincrónicos. De otra parte, esos encuentros, pues señalar que están mediados por las herramientas tecnológicas, y de nuevo insistir pues que lo caracteriza es lo sincrónico, un poco en el esfuerzo que hemos hecho todos de llevar lo presencial a lo remoto. Ahí surge entonces este primer desafío, y es hacer un esfuerzo por no trastear lo presencial a lo remoto, y eso fue lo que todos tuvimos que hacer, y ahí no hay un juicio ninguno, pero también creo hay un montón de aprendizajes que los profesores han compartido con nosotros y que ya sabemos hoy que ese trasteo no es tal cual. Es decir, cuando yo hoy voy a hacer una sesión remota, y ya dado que tengo un tiempito más para planearlo y para que me salga mejor en el segundo semestre del año, aquí la invitación es pensémoslo despacio para que no nos encontremos en situaciones como las que nos tuvimos que encontrar, en donde, por ejemplo, sesiones que se llevaban en lo presencial en 2 horas o 3 horas se reproducían de manera remota en ese formato, con el enorme aprendizaje de que eso pues no hay manera de soportarlo ni para el profesor ni para el estudiante. Desde el punto de vista también de los desafíos, pues el esfuerzo por favorecer el aprendizaje mediante la exploración activa de las ideas, conceptos y temáticas. De nuevo aquí la idea central de propiciar la participación activa de los estudiantes. Y un tercer desafío, que es la articulación de lo sincrónico
con lo asincrónico o el trabajo autónomo, a lo cual estaba yo haciendo referencia anteriormente cuando me refería al asunto de los créditos. La modalidad combinada está a medio camino entre lo presencial y lo remoto, ya vamos a analizarla con más detenimiento. Por ahora, voy a utilizar el mapa para señalar pues que en el caso de lo combinado las sesiones se van a desarrollar en el campus, es decir, estarán presentes en el aula el profesor o profesora y algunos de sus estudiantes, mientras que otros estarán presentes físicamente, mientras que algunos estarán presentes de forma remota. Hago como esa redundancia porque ayer el profe me señalaba, yo antes estaba diciendo unos asisten remotamente y otros están conectados y otros están de forma presencial. Y alguien me decía, están todos presenciales, solamente que hay unos físicamente en el campus y otros están de forma remota. Entonces me pareció interesante la anotación y la acojo para señalarles que efectivamente todos estarán ahí presentes, solo que unos de cuerpo presente y otros conectados remotamente. Eso digamos que es lo que tiene que ver con esta otra característica que aquí también está señalada. Desde el punto de vista de los desafíos, en lo combinado es necesario planear las actividades para promover ese aprendizaje activo entre lo que los estudiantes que asisten remotamente y aquellos que asisten de forma presencial. En ese sentido, deberíamos hacer un esfuerzo desde el punto de vista del diseño pedagógico para que se dé la máxima participación de los estudiantes y la máxima interacción entre ellos y con el profesor. Y ahí, por ejemplo, quisiéramos acompañarlos en pensar que cuando los estudiantes estén presentes en el aula, puedan, aún haciendo salvedades, digamos, asociadas a la bioseguridad, puedan interactuar entre sí y puedan interactuar también con aquellos compañeros que están asistiendo de forma remota. Aquí, retomando un poco la inquietud del profe Carlos Arturo, hay un desafío también tremendo y es que estos estudiantes que tengan estas asignaturas combinadas el centrante, a diferencia de lo que pasó en el semestre anterior, nunca se han visto y probablemente nunca se verán. Entonces, acá hay un reto tremendo y es, aun cuando sea así y no se conozcan físicamente, no se hayan encontrado, tenemos que promover esos encuentros mediados y lograr que en esos encuentros se construya ese espíritu de aprendizaje conjunto, de comunidad de aprendizaje, que se crea de forma natural en las aulas cuando estamos trabajando en lo presencial. De otra parte, hay un desafío adicional, que es esta idea de que el profesor o profesora pueda proponer formas para que los estudiantes asistan a las clases, y ya vamos a profundizar en ello, digamos, en relación a quiénes son los que van a estar allí en el aula. Por supuesto, facilita acceso a los recursos y materiales dispuestos para el aprendizaje y promover, como decía yo anteriormente, la colaboración entre los estudiantes. Esto, insisto, pues es un repaso muy rápido de este mapa que hemos preparado y entonces volvamos a la presentación para seguir como en esta reflexión. En este esfuerzo que hemos hecho en este mapa, les muestro ahora rápidamente un poco la forma como hemos conceptualizado lo combinado, es pues precisamente la conjunción entre lo presencial y lo remoto. Y allí pues haría alusión a la intervención inicial de Patricia, en donde decía pues lo remoto es todo lo que está como a distancia, mientras que lo combinado supone la presencialidad. Efectivamente, las sesiones combinadas tendrán en ellas estudiantes presentes físicamente y presentes mediante una conexión remota y atendiendo o asistiendo mejor o escuchando lo que pasa en la sesión vía streaming. Esto supone un montón de reflexiones también, pero antes como de pasar a la manera como vamos a acompañarlos y ayudarlos en ese esfuerzo de planeación de sus asignaturas y a mostrarles cómo se han dispuesto esas aulas que se han llamado inteligentes, quisiera detenerme para
darles la palabra y escucharlos a ver si esas ideas que teníamos inicialmente sobre lo combinado, lo remoto, han cambiado y se creen ustedes pues que han un poquito evolucionado a partir de lo que ya he compartido con ustedes. Arrito quieta. Arrito Pues quieta se muchas arrepintió. gracias, pues muchas gracias. La verdad, creo que me aclaró un poquito, pero yo siento como la inquietud de que en la parte combinada es como un rompecabezas. No se puede repetir lo que uno en la parte teórica y remota le está dando al estudiante, y en la parte presencial es diferente, pero tiene que tener una continuidad la cátedra. O sea, digamos que no es que la presencial diga otra cosa y en lo remoto diga, no se aplique a la teoría. No sé si me estoy explicando. Es como un rompecabezas donde yo No, a señora, pero... distancia, ¿aló? Sí, dale, dale. A distancia doy como, por ejemplo, mi cátedra, que es periodismo, poder y reputación, y es absolutamente práctica, y a mí me tocó pues inventarme hasta invitar periodistas para que dieran charlas, para que fuera un poco estimulante para los estudiantes. Entonces yo me imagino que a distancia yo doy unas partes teóricas y ya cuando estoy en la presencia hago ya el taller práctico, ¿no? Pero que tenga relación lo uno con lo otro, que no sean dos cosas diferentes que vayan por dos caminos distintos. De acuerdo, sí señora, y eso es verdad siempre. Es decir, lo práctico siempre tiene que tener un asidero teórico, digamos, en esas distinciones que estás haciendo. Y eso creo, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. No me queda tan claro tu idea del rompecabezas. Lo del rompecabezas es como decir, bueno, yo tengo una clase combinada y uno no hace como la planeación lineal. O sea, si yo doy, por ejemplo, tengo que hacer un programa de radio, ¿sí? Les enseño radio. Entonces, en la parte teórica, pues les digo cómo se maneja, cómo planifico yo el programa de radio, cómo manejo las audiencias, cuál es el enfoque del programa. Y en la parte práctica, yo tendría que hacer el programa, pero entonces eso influye en muchas cosas, por ejemplo, que Nático me presten la cabina, que esté bien el estudio. Entonces ese rompecabezas al que yo me refiero es la planificación de la clase, de que todo esté coordinado. Ah, sí señora. Este es el rompecabezas que les estamos proponiendo a través de nuestra ruta de formación acompañarlos a armar. Y en efecto es que esta planeación, tanto de lo remoto como de lo combinado, supone hacerse unas preguntas que nunca nos hemos hecho. Y ahí me haces, te agradezco la intervención porque me hace pensar que me brinqué ahorita en la exposición un asunto relativo a los roles que en particular tiene que asumir al profesor en lo combinado y en lo remoto, que siempre ha asumido, pero que ahora cobran como una importancia más grande. ¿A qué me refiero? Nosotros hemos hablado de que los roles o el rol del profesor tiene como tres dimensiones, uno que tiene que ver con el acompañamiento, al cual ya estábamos haciendo alusión, el rol por supuesto pedagógico, y hay un rol como técnico o como de gestión que resulta central y es tal cual estás diciendo, ese esfuerzo de pensar mi asignatura, voy a pensar los RAE, voy a pensar cómo voy a subdividir esos momentos para que a lo largo del semestre yo logre abordar todo lo que necesito abordar y qué actividades le voy a proporcionar al estudiante o proponer para que desarrolle sus aprendizajes y esas actividades, cómo las voy a soportar y por medio de qué recursos los voy a trabajar. Y todo eso, en efecto, es lo que hay que pensar y que antes en lo presencial quizás ya lo teníamos resuelto y ahora nuevamente nos toca pensarlo. Le doy la palabra a Pedro, que había levantado la mano. Muchas gracias. Me quería referir al tema de la combinada porque no resulta tan claro como lo está tratando de presentar. Porque cuando pasamos a remoto, particularmente tuvimos que hacer adaptación de los programas para poderlos realizar remotos, particularmente programas que tenían, digamos que una componente práctica. Hicimos modificaciones en los programas digamos, para restarle un poco de importancia a esa componente práctica y darle importancia, por ejemplo, al tema de simulación, que no lo suple
completamente, pero que es una herramienta espectacular también. O sea, a través de simulaciones se puede aprender en muchos casos mucho más que en la parte práctica, porque se puede acceder a los puntos internos de un sistema, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de una combinación, de una clase combinada, pues sí crea un conflicto, porque ya digamos que la metodología que se utiliza en lo presencial es distinta a la remota. Los objetivos pueden ser también distintos, entonces ya pretender, digamos, que sean los mismos objetivos no es fácil. Para mí, básicamente son dos temas distintos. Gracias. Gracias, Pedro. Sí, efectivamente ahí hay que hacer como unos análisis en los cuales, insisto, los queremos acompañar. Si quieren, voy a avanzar un poco en contarles cómo, un poco más acerca de lo combinado y cómo eso se materializa en estas aulas inteligentes, con la intención pues de despejar varias de las dudas que han ustedes manifestado y que veo pasar allí en el chat. Y si quieren, pues podamos poquito a poco como respondiendo a las preguntas. Ya desde el punto de vista como de la infraestructura física y tecnológica, pues está el tema de que en lo presencial pues estamos trabajando estas sesiones, digamos, en las aulas. En lo remoto pues supone la mediación por medio de las plataformas que ustedes ya han empezado o continuado conociendo y trabajando. Y en lo combinado también, importante señalar, también resulta necesaria la mediación por las razones que ya les voy a exponer. Este es un plano que me permite como introducir el tema de las aulas inteligentes para introducir también los desafíos y las soluciones, no solamente los retos, que supone lo combinado. En el lado izquierdo de la diapositiva ven ustedes la planta de un salón en el edificio Fernando Barón, el aula 301, en donde habitualmente caben 45 estudiantes y un profesor. En el escenario en el que estamos de la modalidad combinada, y si ustedes van a usar estas aulas inteligentes, esta misma aula podría solamente recibir 12 estudiantes, que son los que están aquí representados, con un radio de 2 metros en torno a cada cual, porque ese es el distanciamiento que necesitamos conservar. En este salón entonces van a estar presentes 2 estudiantes y los demás estarán presentes de forma remota a través de streaming por medio de una que se va a garantizar por medio de una cámara que va a estar ubicada más o menos acá. Yo no sé si ven mi cursor. Y supone también para el profesor lo siguiente, y es el profesor debe moverse, digamos, o tiene esta área para moverse. Aquí está el computador y su tablero, y no debería, ay, no se ve el cursor, bueno, no debería, yo sé que hay un palito, sí, es Arriba, en la parte de arriba, si picas la flechita, la activas sí, y con eso ya puedes moverte y ya te vemos. ya hice un montón de rayas, mira. Ay, bueno, pero lo que trataba de decir es, el profesor tiene un área que es esta, por la cual él se puede mover, pero que no puede traspasar hacia sus estudiantes. Y aquí hay otro reto porque creo que sea la experiencia de todos, el primer gesto que uno tiene como profesor es acercarse físicamente al estudiante. Entonces ahí hay un reto tremendo y es no nos podemos acercar a ellos. Estábamos al mediodía conversando con Javier Forero y Javier pensaba que quizás vamos a delimitarse en el aula ese espacio en el cual el profe puede moverse, porque además hay otro asunto y es que la cámara, como está más o menos en la zona que rayé ahí como en un azulito, no puede salirse del foco de la cámara porque entonces sus estudiantes remotos lo van a dejar de ver. Eso es, digamos, lo que se ha dispuesto para las sesiones combinadas. Y aquí una foto para compartirles más o menos cómo se ve eso. Esto es un ensayo que se hizo en el salón, en un salón del edificio nuevo de ingeniería, que ustedes están viendo la totalidad de las sillas, que no sería el caso el semestre entrante, porque más o menos, insisto, pues toca conservar la distancia de 2 metros entre un estudiante y el otro. Entonces deben imaginarse que aquí está la tercera parte de los asientos. En el caso de este ejemplo, la cámara está acá en este trípode, el profe tiene a su disposición el computador y en este caso una pantalla para poder seguir las interacciones e intervenciones de sus estudiantes. Eso, digamos, con respecto a cómo se ven esas aulas inteligentes.
Desde el punto de vista del acompañamiento, nosotros, como ustedes conocen, pues hemos construido en compañía del Centro Ático una ruta de formación que atiende o está organizada en torno a estos 4 ejes de la izquierda, es decir, la planeación, lo relativo a las metodologías o a las estrategias, la evaluación y la gestión de recursos tecnológicos y digitales. La ruta de formación les ofrece diferentes espacios, en este momento 23 espacios, de los cuales 10 consideramos básicos. ¿Qué quiere decir la distinción entre básico y complementario? Lo básico es aquellos espacios de formación y acompañamiento que consideramos como necesarios para que el profe pueda hacer la planeación de su asignatura, pero no quiere decir, el hecho de que sea básico no quiere decir que sea obligación que todos tomen todo. Ustedes harán su análisis y en función de sus necesidades y su experiencia, pues seguramente van a poder identificar en los espacios que les resulten mejores o más oportunos que otros. Los complementarios, no, de otra parte, le apuntan a cosas mucho más específicas, no necesariamente, o de ninguna manera mejor, de ninguna manera accesorios, pero mucho más específicos. Y de nuevo, pues no todo el mundo tendría que asistir a ellos. Doy un ejemplo. En los espacios complementarios se va a llevar a cabo una sesión en torno a la evaluación de estudios de caso. Eso puede no ser la necesidad de todo el mundo, puede ser la necesidad de un grupo de profesores y por eso es que ha sido clasificada como complementaria. Y de otra parte, pues están los espacios que acordemos específicos para las facultades en donde ya buscaremos atender cosas mucho más puntuales y propias de cada una de las disciplinas. En síntesis, lo que queremos es acompañarlos en la preparación de esas asignaturas que ustedes van a liderar el semestre entrante a través del trabajo en torno a esos sílabos que ustedes ya tienen construidos y que tienen donde tienen especificados los resultados de aprendizaje y los contenidos. Les queremos proponer la construcción de un mapa de contenidos que les permita analizar frente a esos RAE o cotejar frente a esos RAE cuáles son los contenidos que resultan apropiados para que los estudiantes logren los aprendizajes, con un comentario también ahí, y es que ojalá pudiésemos en las sesiones que tengamos sobre el tema hacer el análisis de qué es lo que resulta esencial para los estudiantes, en ese mismo espíritu que mencionaba antes, como de buscar no atiborrar a los estudiantes. Después del mapa, pues está todo el esfuerzo de construcción del plan de asignatura, en donde estamos proponiéndoles pues que ustedes a partir de este mapa puedan hacer como esa subdivisión en unidades, relacionarlas con los resultados de aprendizaje y poder determinar o construir ese rompecabezas que mencionaba la profesora, y es qué actividades me resultan útiles para lograr qué tipo de resultados de aprendizaje, qué actividades de enseñanza y qué actividades de evaluación. Y por supuesto, pues plantear allí ya la puesta o el soporte tecnológico para todo lo anterior, sea que decidamos utilizar Blackboard, o sea que decidamos gestionar nuestra asignatura por medio de Teams, y por supuesto la selección de recursos audiovisuales que me puedan ser útiles para llevar a cabo pues el desarrollo de mis sesiones y el logro de los aprendizajes de mis estudiantes. En última instancia, proponemos, pero pues no sabemos si vamos a llegar hasta allá, la construcción de guías de aprendizaje para los estudiantes, y son unas guías que los orientan a ellos para realizar las actividades necesarias y lograr pues el desarrollo de los aprendizajes que se han propuesto. Eso sería pues lo referente a lo que hemos preparado para ustedes en este acompañamiento, la ruta de formación y específicamente para esta sesión una guía que se llama Desafíos de las nuevas modalidades, que es un documento en PDF que vamos a compartirles con esta presentación y el enlace al mapa, para que ustedes puedan encontrar allí como complementos o respuestas o preguntas a esas preguntas iniciales que estamos planteando y esa reflexión y fomentar siempre la reflexión acerca de las modalidades. Eso sería lo que teníamos para compartir. Yo creo que podríamos en este momento, Diana e Ingrid, si están de acuerdo, abrir el espacio para las preguntas. Si ustedes
¿Me quieren ayudar como en transmitirme aquellos que están en el chat? Y mientras lo hacen, le doy la palabra a Ángel y Alejandro, que están levantando la mano. Gracias. Mira, no me es claro el tema de la sesión que se va a hacer en el salón de clases, porque si el profesor va a tener que estar, digamos, pegado al computador pendiente de lo que escriben los estudiantes en el remoto, pues va a perder parte de la concentración que tiene ya captada con los estudiantes en el salón. En ese sentido, no sé si ya han pensado en que de pronto asignen a un monitor para que él esté pendiente de las preguntas que pueden hacer en el remoto, o cómo va a ser, si va a ser con chat o va a ser habilitado con audio, porque pues la verdad entonces ni se estaría presencial en el salón por estar pendiente de los estudiantes en que están en remoto, y tampoco se va a estar pendiente de los estudiantes en el remoto por estar pendientes de los presenciales. Gracias, Ángel. ¿Tú trabajas en qué facultad? Contaduría Pública en Ciencias Económicas y Administrativas. Vale, gracias. Sí, efectivamente lo que hemos pensado es que ojalá los profesores se puedan apoyar en unos monitores, por un lado, y por otro lado, como estaba diciendo, el desafío del diseño de estas sesiones combinadas, que probablemente no sean la totalidad de las sesiones, sino algunas pocas, en el diseño tienes que considerar eso que acabas de mencionar, y es cómo voy a hacer para lograr estar atento a todas las cosas. De entrada uno diría, pues, esas sesiones combinadas deberían pro propiciar la participación de los estudiantes que están en el aula y aquellos que están de forma remota. Vamos, por ejemplo, encontrar estrategias en las cuales quienes están presenciales puedan ayudar o apoyar la intervención o la interacción con los estudiantes remotos, por ejemplo. Lo otro idea que te propongo, y de nuevo para que no quiere decir que sea la respuesta, sino que hay que reflexionar sobre ella, es cómo cuando llevo a cabo mi sesión combinada, ¿cuál es el valor agregado de estar allí? Entonces necesito hacer un importante esfuerzo desde el punto de vista del diseño para decir, esto va a ser súper enriquecedor, no solamente porque nos vamos a ver, nos vamos a encontrar, nos vamos a poder como percibir en el sentido que los profesores inicialmente mencionaban, sino cómo es que yo diseño mi sesión para que tú como profe no te chifles tratando de atender un chat, una intervención presencial, no sé qué, no sé qué. Entonces todo eso que he mencionado se enfoca a darte por respuesta que lo que necesitamos hacer es una planeación muy detallada de lo que vaya a suceder en esos momentos de sesión combinada. No sé, Ángel, si di respuesta a tu inquietud. Sí, pero lo digo por lo siguiente, pues gracias a Dios tuve la oportunidad de trabajar en educación virtual a través de televisión, pero siempre existe en esos espacios el apoyo de una segunda persona que está pendiente siempre de la interacción que se tiene en la plataforma, y que de una u otra manera le manifiesta a la persona que está, digamos, en este caso el docente, siempre le manifiesta alguna inquietud o algo, y la interacción se hace en vivo y en directo sin tener que, ay, espere un momentico que, si me hago entender. Entonces, yo no sé ustedes si partiendo de ustedes nos ayudan a conseguir de pronto esa persona o ese monitor que nos ayude con esa interacción, sobre todo en el tema de educación en las jornadas nocturnas, ya que muchos de los salones no tienen el monitor que se les requeriría para poder establecer esa interacción inmediata con la gente que está al otro lado. Eso permite, pues, primero, una respuesta inmediata, segundo, que las personas se sigan interesando y pues va siendo más interactiva la sesión. Sí, Ángel, efectivamente tenemos que hacer ese esfuerzo por la interacción y la motivación de los estudiantes. Y con respecto a los monitores, yo entiendo que en cada departamento pues están en ese análisis, y no sé si Mónica, que como decía anteriormente, trabaja en la dirección de programas académicos, tiene alguna información relativa a los monitores que nos quieras compartir.
Buenas tardes a todos. El tema de los monitores se seguirá trabajando como normalmente se ha trabajado en la universidad. Ahora lo que estamos pensando y estamos diseñando la estrategia de acompañamiento es disponer un nivel de acompañamiento 1, que va a ser una persona de espacios físicos que nos va a acompañar a los profesores en todo este apoyo tecnológico cuando tengan alguna duda o algún inconveniente con la infraestructura del aula, aunque suponemos que va a ser transparente para los profesores. Entonces, estamos velando porque esa interacción con la tecnología sea lo más fácil posible. Y en un segundo nivel de apoyo en el aula que deberíamos realizar internamente dentro de la clase, cómo podríamos apoyarnos con los mismos estudiantes que están en el salón, o a partir de esos acuerdos, esas reglas que yo genere al iniciar mi curso, si habilito solamente el micrófono y como en las aulas está incorporado el audio a nivel ambiente, o sea, cada vez que un estudiante habla, sea presencial, sea virtual, al igual que el profesor, se escucha en todo el espacio. Entonces hay que empezar a mirar qué tipo de estrategias podríamos negociar para poder trabajar en las aulas. Y lo otro, Mónica, que yo omití mencionar, porque no entré en el detalle de la ruta de formación, pero creo que vale la pena destacar, es que vamos a tener unas sesiones en particular dirigidas al uso de esas aulas inteligentes. Entonces, Ángel y todos, pues no se afanen que también hemos considerado ese tiempo para que podamos aprender todos cómo se trabaja en esas aulas. Le doy la palabra a Miguel Ángel, que había levantado también la mano. Me habías dado la palabra a mí, María Isabel. Perdón, vale. Muchas gracias. Qué pena, Alejandro. Digamos que hay como una cosa, una generalidad que todavía no logro entender, y es las clases van a ser presenciales o combinadas o completamente remotas, o podría existir, digamos, en un caso particular de alguna clase, que uno dé algunas sesiones remotas, algunas sesiones combinadas y otras cosas presenciales. Eso no lo he logrado entender. Sí, señor. Te explico. Efectivamente, hay unas asignaturas, especialmente las que tienen que ver con lo práctico, que se está trabajando para ver cómo hacer para realizarlas en la totalidad de las sesiones presenciales. Sin embargo, eso serán más bien casos excepcionales. Lo combinado hace alusión al hecho de que algunas de las sesiones de una asignatura se realicen en estas aulas inteligentes con la presencia en el aula de algunos estudiantes y el resto de ellos conectados de forma remota. Pero eso no quiere decir que la totalidad de las sesiones de una asignatura se lleven a cabo de esa manera. Es un porcentaje. No sé, Moni, si estoy diciendo burradas o si quieres aclarar algo. Efectivamente, podríamos tener combinación de las diferentes modalidades, podríamos tener espacios presenciales, por ejemplo, para las asignaturas teórico-prácticas, en donde enfocamos el tema de la práctica a lo presencial, y las otras sesiones podrían ser remotas, o depende de la reflexión pedagógica que realicen los departamentos y las facultades, puedan llegar a definir algunas de esas sesiones combinadas. O sea, de todas maneras, este es un ejercicio. Modalidades, perdóname. María Isabel, continúa, perdón. Ay, qué pena. No, simplemente iba a decir que esto es la determinación de la modalidad y el número de sesiones en las aulas inteligentes es un ejercicio que están haciendo las direcciones de departamento en coordinación con la dirección de programas académicos. Entonces, eso es un ejercicio además como de mucha filigrana, voy a decir, porque hay que permanentemente estar cuidando el porcentaje de ocupación del campus, que hasta donde entiendo es cercano al 30%. Entonces, de forma muy detallada toca hacer el esfuerzo para que podamos lograr tener a un número de estudiantes en el aula sin que sea, digamos, un problema de salud o de seguridad para todos.
Perfecto, creo que me aclaran la pregunta. Entonces, en resumidas cuentas, en una sola asignatura podemos tener las tres modalidades en un caso, pues dependiendo pues de las necesidades de cada una de esas asignaturas. Total, sí, señor. Mil gracias. Vale. Adriana Matiz, habías levantado la mano. Sí, buenas tardes, Marisabel. Muchas gracias por la exposición. Mira, quería preguntar algo que me llama la atención de lo que tú mencionas, que no podemos trastear, no solo la idea no es trastear, obviamente, lo presencial a lo remoto, que fue lo que de pronto, pues por la premura de las circunstancias, muchos caímos en esa situación. Entonces, frente a eso, digamos que si yo tengo una sesión de 2 horas, 3 horas, no necesariamente tengo que tener la conexión remota con los estudiantes durante esas 2 horas, durante esas 3 horas, para poder, digamos, como cumplir con los RAEs o con los objetivos de la materia, o necesariamente debo diseñar diferentes actividades para que ese tiempo que era presencial se cumpla de manera remota. Sí, efectivamente, Adriana, señalas ahí uno de los retos más grandes y los aprendizajes más grandes que hemos tenido. Como estás diciendo, pues una sesión remota de 2 horas, pues resulta muy, muy difícil de sostener tanto para el profesor como para los estudiantes y muy difícilmente podría uno garantizar el logro de los aprendizajes solamente si se lleva a cabo una exposición de 2 horas, es lo que trato de decir. Sí, ¿Qué deberíamos hacer? Desde el punto de vista pedagógico, pues intentar proponer como fracciones en la sesión en donde haya unos tiempos en los cuales el profesor hace su exposición, pero otros tiempos en los que los estudiantes realizan actividades entre ellos, por ejemplo, y puede ser incluso que se desconecten, di tú, no sé, 15 minutos, 20 minutos, y realicen una actividad y vuelvan y se conecten y presenten lo que hayan construido, el trabajo que hayan realizado, o que los estudiantes hagan exposiciones o compartan sus esfuerzos. Lo que trato de decir es que el reto aquí, en todos los casos es verdad, pero el reto aquí es poner como protagonistas a los estudiantes. Y no quiere decir como que soltar la pita y que ellos hagan cualquier locura, no. Quiere decir que yo como profesor voy a diseñar unas estrategias de enseñanza, unas estrategias de aprendizaje que permitan que mis estudiantes estén activos frente al conocimiento y no solamente estén allí sentados frente a una pantalla. No sé si te ayuda lo que estoy proponiéndote. sí, perfecto. Bueno, muchas gracias, Marisabel. Gracias a ti, Adriana. Saúl. Gracias. No, estaba pensando que en esta cuestión, muchas gracias por la presentación, Marisabel. Estaba pensando que en esto de la equidad, de la imparcialidad, o sea, seguramente muchos estudiantes van a querer participar en la presencialidad, en estar allí presentes en la clase. Ahí, ¿qué criterios se van a tener en cuenta para decir tales estudiantes podrán estar aquí presentes, tales no? Pues yo voy a decir lo poco que sé para darle la palabra a Mónica. Yo sé que hay unos criterios que tienen que ver con las condiciones de salud de los estudiantes y con las condiciones de salud de las personas con quienes los estudiantes viven. Por ejemplo, si viven con sus abuelos o si su papá es médico. Ahí hay unas condiciones a considerar, pero le dejo la palabra a Mónica que seguramente lo tiene más claro. Bueno, hay unos elementos que pues ya tenemos delineados a partir de todo el tema de la reglamentación nacional y local. Y en esa línea pues también dependemos de lo que ellos nos puedan decir a partir del momento que iniciemos clases. Nosotros, no sé si ya lo compartimos o desde los departamentos o las facultades les compartieron el protocolo de regreso al campus, creo que se llama. Y ahí hay algunos lineamientos sobre el tema de población de riesgo, hay elementos claves en este tema, profesor. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias.
Le voy a pedir antes de seguir dando la palabra a mi compañera Ingrid que si me ayuda con algunas preguntas que hayan pasado en el chat y que yo no haya visto para que Ingrid, porfa, las prepares mientras le damos la palabra a Saúl. Saúl, si quieres, haz tu pregunta mientras Ingrid se prepara. Ay, Saúl se arrepintió. No, qué pena, yo ya había preguntado y se me olvidó bajar la mano, qué pena, gracias. Perdón. Armando. Armando, ¿querías decir algo? Sí, hola, es que se me desconectó. Dale, dale. Huepucha. Ahí te estamos oyendo. Tranquilo, Armando, mientras te organizas, entonces, Ingrid, cuéntame, porfa, si tienes alguna de las preguntas del chat que quisieras que conversemos. Dale, dale, Ingrid, tranquila. Mientras tanto, entonces yo retomo unas que tengo aquí. A ver. Un asunto en relación con la obligatoriedad de la asistencia de los estudiantes. Yo no sé, Mónica, si tú tienes información al respecto. En el chat también contestaron este tema. Es muy difícil obligar a los estudiantes a venir al campus porque pues los estudiantes pues tienen un contexto, pueden tener elementos o vivan con personas de riesgo, o sea, estén en otra ciudad y el tema de desplazamiento. Bueno, hay elementos que debemos considerar que hacen parte de ese elemento que el profesor al inicio de la sesión hablaba de ese cuidado por el otro y preguntarse qué está pasando con el otro. En ese sentido, no considero que no existe una obligatoriedad de asistencia y en eso tenemos que ser supremamente flexibles y cómo nos movemos dentro de la planeación de nuestras asignaturas. Sí, y iba a enfatizar además un asunto y es que no, como estás diciendo, no existe la obligatoriedad de la presencia en el campus de los estudiantes, pero por supuesto ellos pueden conectarse y asistir a las sesiones de forma remota. En los ejemplos que da, si el estudiante está fuera de Bogotá, si se fue pues para estar cerca de sus familiares o tiene alguna restricción de otra índole, podría asistir de forma remota a las sesiones. ¿Sí? Armando, dale. María Isabel, buenas tardes, disculpa, qué pena, es que no me funcionaba el micrófono. No te preocupes. Pero gracias, mira, es lo siguiente, yo soy docente del programa del Departamento de Comunicación Social y dentro del campo de publicidad. La asignatura que tengo yo, o que he impartido, digamos que es una asignatura que tiene un corte teórico práctico, se desarrolla en el edificio Barón, en las salas de cómputo y tiene que ver mucho con la interacción con programas y herramientas tecnológicas en diseño. Entonces, digamos que la clase por lo general siempre es muy interactiva, ya que ustedes manifiestan el tema del no acercamiento a 2 metros, pues digamos que esos son retos que me va a tocar asumir, pues porque uno por lo general en el acompañamiento que hace el estudiante con aprender programas de diseño, aprender a diseñar y revisar, digamos, proyectos prácticos, pues genera mucha interacción, ¿no? O sea, mucha cercanía, y eso es algo que ha sido un desafío para mí, pero a mí me surge la inquietud es respecto a nosotros, dentro del departamento nos enviaron las asignaturas y mi asignatura para el próximo semestre va a quedar dentro de la modalidad combinada. Entonces, si algunos estudiantes van a ir al aula y que van a gozar, digamos, de tener un acompañamiento, entre comillas, más cercano, me preocupa un poco los que lo toman de manera remota, pues porque esa interacción va a ser más distante y es saber si de pronto las presentaciones o el acompañamiento que se haga a partir de las ayudas tecnológicas que tenemos en el aula como el videobeam o si el estudiante va a tener conexión directa al computador del profesor para que los procedimientos que se hagan dentro del aula y que están los presenciales también los ven con claridad los que están de manera remota. Y la otra inquietud es para
manifestárselas de una vez, es, yo tengo, esa clase se imparte 6 horas a la semana, entonces no me queda claro si durante unas sesiones algunos de los estudiantes van al aula y en la siguiente sesión se intercambian y van los que están de manera remota van a la clase siguiente, o si siempre va a ser así durante el semestre. Yo entiendo que es así como lo estás describiendo, es decir, no siempre van a estar los mismos en el aula, sino que en un momento dado van a estar, como dices en el ejemplo, 6 y la siguiente vez nos vamos a encontrar con otros 6. Eso haría que todos puedan, digamos, estar presentes en las sesiones. Y de otra parte, como para atender tu inquietud, yo quisiera insistir como en la idea de que necesitamos lograr que las interacciones y lo que pase en el aula sea de algún modo como igual para unos y otros. Entonces, claro, me imagino que hay cosas prácticas que por supuesto para quienes están remotos pues no será igual, no será lo mismo. Doy el ejemplo del profesor con quien conversábamos al mediodía, que lidera una asignatura en donde los estudiantes tienen que trabajar en un torno. Entonces, pues claro, si yo estoy en el torno, no es lo mismo, yo no desarrollo las mismas destrezas trabajando en el torno que si yo estoy viendo a quien está en el torno. Pero entonces, aludiendo un poco a lo que señalaba Mónica, desde el punto de vista de la planeación, yo tengo como dos desafíos. Y uno es, voy a ver cómo me organizo para que logro que todos mis estudiantes puedan pasar en el ejemplo que doy frente al torno. Por un lado. Y por otro lado, desde el punto de vista como de los aprendizajes, necesito que sean equitativos. Entonces, en ese tiempo que hay unos que están haciendo su práctica, necesitamos poder ofrecerle a los demás recursos o actividades que apunten al desarrollo de aprendizajes similares, sabiendo pues que lo vivencial, en el ejemplo que doy del torno, solo se logra allí frente a él, pero podríamos preguntarnos, como hacíamos con el profesor, bueno, yo para qué es que quiero que estos estudiantes trabajen el torno, y él decía, pues finalmente necesitamos es que sepan cómo funciona. Ellos no van a hacer torneos, sino van a poder hacer unos diseños que necesitan, y para ello necesitan, o sea, comprender cómo funciona un torno, pero en últimas no los van a usar. Entonces, si esa es la realidad, pues yo puedo pensar en, bueno, unos pueden pasar por el torno, otros pueden ver un video, pueden leer o usar otros recursos que incluso decía él que hay muy desarrollados. En últimas, entonces, la pregunta es, ¿qué habilidades o qué aprendizajes van a alcanzar los estudiantes y cómo logro que esto sea para todos más equitativo? De acuerdo. Muchas gracias. Vale, gracias a ti. Pedro, ¿querías preguntar algo? Sí, cómo no. O aclarar, concluir más bien, porque precisamente, pues yo creo que ya lo has mencionado. Realmente las asignaturas habrá que diseñarlas de manera que se alcancen los objetivos que se alcanzarían en forma remota, porque no es posible alcanzar los dos. Por lo que pues por todo lo que han dicho, las personas no están obligadas a ir a la clase, muchos no irán, así sea combinada, o así sea presencial, inclusive van a estar remotos. Todo eso va a pasar, de manera que el diseño hay que hacerlo para que funcione remoto. Y para que sea equitativo, pues todo el mundo como si fuera remoto. Los objetivos sí hay que limitarlos. De acuerdo, Pedro. Y haciendo alusión a lo que dices desde el punto de vista del diseño, sin duda, y ahí yo volvería a mencionar algo que había dicho antes, y es, aun cuando tengamos estudiantes presentes en el aula, la clase debería tener, al momento de ser impartida, tener el soporte tecnológico, justamente en aras de la equidad y de que todos puedan tener un acceso igual a los recursos. Me imagino, por ejemplo, si estamos trabajando una presentación o si todos vamos a tener que ver o el profesor va a mostrar un video, pues lo ideal sería que la clase esté en el soporte que ustedes hayan escogido, sea Blackboard o Teams o cualquier otro, y que los materiales sean compartidos con antelación a los estudiantes por ese medio. Entonces, si yo como estudiante estoy conectado, no tengo que espicharme los ojos y ver a ver qué es lo que está, el video que está proyectando el profe allá en el tablero, sino que yo tengo un acceso directo a ese video y lo puedo ver en mi pantalla y facilitar
pues facilitarme la observación de ese video y ponerme, digamos, en igualdad de condiciones que quienes están frente a la pantalla en el salón. Entonces, aprovecho tu comentario para insistir en el hecho de que aun cuando haya estudiantes presentes en el salón, toda la interacción debería estar soportada con herramientas tecnológicas de manera que todos los estudiantes tengan la igualdad de oportunidad de acceso a los recursos. Ahora, un comentario adicional que hago es ese soporte de las clases, y un poco como dices, pues de todas maneras nos toca seguir imaginando que estamos trabajando en lo remoto, aunque tengamos estudiantes presentes ahí. Ese soporte que le doy a mi sesión me sirve también para promover las interacciones entre estudiantes, sea que la interacción que yo estoy poniendo sea que los estudiantes presenciales interactúen entre sí o que interactúen con los remotos. De nuevo, haciendo alusión al hecho de que quienes estén presentes en el aula, y si tú les pides que trabajen, por decir algo, en parejas, de todas maneras no se van a poder acercar para conversar. Entonces, no, tampoco vamos a trabajar a los gritos. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Pues que si eso está todo soportado en Teams o en Blackboard, Collaborate o en cualquier otra herramienta que yo considere oportuna, pues logro la eficaz participación activa de mis estudiantes y la eficaz interacción de ellos. Ángel, ¿querías hacer algún comentario? Sí, pues como toca bueno, también pensar en todo. El tema de logística por el tema de acceso a la universidad. Hablo principalmente por estudiantes que trabajan en el diurno y pues tienen que estudiar en la noche. Pues el tema, sabemos que Bogotá no es una ciudad fácil y menos cuando llueve. Si un estudiante decide ir o porque le toca, porque así está programado para la asistencia y por efecto de los controles de bioseguridad que tiene la universidad, más el control que tiene en el transporte público, porque pues le tocó transporte público, no consiguió transporte, ¿qué se ha pensado con eso, con esas clases que comienzan, no sé, 6:30 de la tarde cuando estamos en plena hora pico? Por el tema de accesos y todo eso, la logística. Porque puede demorarse divinamente 45 minutos en llegar del punto de entrada a la universidad al salón, por efecto de la fila, el control, etc. Exacto, ahí hay unos tiempos que hay que considerar para todos. Todos tendremos que pensar en eso. Si yo tengo que estar en el salón o en mi oficina a las 3, tengo que pensar que tengo que pasar por todos esos controles. El control de temperatura, la lavada de las manos, todo eso que está especificado en el protocolo. En ese sentido, pues el rector y pues la universidad misma pues está haciendo la difusión de los protocolos y haciendo un llamado a todos para que los conozcamos y los observemos, por un lado. Y finalmente también mencionar la encuesta epidemiológica que debemos todos llenar 24 horas antes de entrar al campus. Entonces, no es que yo la lleno hoy para ir la semana entrante, la tengo que llenar con 24 horas de anticipación y ahí la encuesta me dirá usted puede o no puede entrar al campus. Y en la sesión de la mañana una profesora decía, bueno, ¿y qué pasa si yo hago la encuesta y me sale que no puedo asistir? Pues tenemos que prever todos esos escenarios. Y, por ejemplo, en ese caso que doy, pues la profe tendría que replantearse entonces su sesión y decir, pues, hombre, no la vamos a hacer combinada, la haremos remota porque algo me pasó y no puedo estar en el campus mañana. Magdalena, ¿querías hacer algún comentario? Sí, María Isabel, gracias. Es que estaba pensando, si nosotros vamos a tener las clases combinadas, quiere decir que si yo tengo 2 clases en la semana o 3 y tengo 30 alumnos, pues seguramente son 3 sesiones donde digamos, cada día va a ir un muchacho. O sea, yo como docente, yo sí tengo que ir siempre a ir mi clase allá porque los que están remotos son mis alumnos, ¿verdad? Voy a decirte lo que tenga entendido y mi respuesta sería más o menos. ¿Por qué digo más o menos? Porque, de nuevo,
no todas las sesiones, aun cuando estés trabajando en la modalidad combinada, no todas las sesiones suponen que estés haciendo sesiones en las aulas inteligentes. Puede ser que, no sé, de las X sesiones que tienes en el semestre, solamente ayer nos decían en ciencia política, ellos han determinado que solamente habrá 6 encuentros en las aulas inteligentes, 6 encuentros combinados y los demás serán de forma remota, encuentros sincrónicos remotos. Entonces, para dar respuesta a tu pregunta, Magdalena, lo que yo entiendo es que cada dirección de departamento está haciendo ese ejercicio y ese análisis para poder encontrar la mejor fórmula para que todos, digamos, podamos estar en condiciones de seguridad adecuadas y el tiempo que se requiera en el campus sin que pase, digamos, sin que este tiempo sea excesivo, es lo que trato de decir. No sé, Moni, si quieres mencionar algo complementario a eso. No, ahí está bien, Marisabel. Ok. Vale. Muchas gracias, Marisabel. Bueno, Magdalena, a ti. Alejandro Bermúdez, habías levantado la mano. Sí, buena tarde. Sí, señor. ¿Ahí me escuchas? Sí. Sí, señor. Bueno, yo tenía una duda, me conecté tarde, tal vez lo dijeron, pero no, quiero tenerla presente y es, por experiencia de lo que tuvimos ahora en la eventualidad del aislamiento, las sesiones sincrónicas de más de una hora suelen ser bastante desgastantes para los estudiantes y en general pues para el cuerpo docente. Yo trabajo con los posgrados de odontología y entonces los seminarios que estaban planeados lógicamente tienen que modificar a una modalidad distinta. Yo quisiera saber desde el punto de vista evaluativo de esa actividad docente, como extendernos a más de 2 horas va a ser muy complicado. ¿Qué herramientas tenemos de una u otra manera para que trascienda que definitivamente a pesar de que no estamos con una conexión sincrónica de 2 horas completas, eventualmente el trabajo docente sí está viéndose directamente utilizado o eficientemente utilizado para el provecho del aprendizaje de los estudiantes? No sé si soy claro con esto. Creo que sí. Voy a intentar responderte y a ver si te entendí adecuadamente. Tu inquietud tiene que ver con el hecho de que las sesiones remotas sean demasiado extensas y como ya decíamos antes, pues eso, el aprendizaje que nos trajo el semestre pasado fue que eso es extenuante tanto para los estudiantes como para los profesores. Las Ahí la recomendaciones que sean sugerencia, hasta de cuánto tiempo, ¿tú sabes ese dato? perdón, Las recomendaciones que sean máximo de cuánto tiempo, o ustedes que ya han trabajado el tema virtual, ¿cuánto debería uno tomarse para hacer ese tipo de encuentros sincrónicos? yo lo que sí, te iba para allá, te iba a proponer lo siguiente y es el esfuerzo, ya decíamos antes, de planear sesiones en donde si la sesión es de 2 horas no suponga que tú estás echando una carreta de 2 horas y los demás están quietos y callados 2 horas. Lo que necesitamos es que logres hacer un diseño en donde los estudiantes estén participando de forma activa en la sesión, que les propongas, por ejemplo, trabajar en pequeños grupos y aquí en Collaborate es fácil hacer esos grupos y que desarrollen ciertas cosas, ciertas actividades para que, insisto, participen activamente y la sesión se haga menos larga, menos densa y no sea una persona hablando todo el tiempo. Yo no me atrevería a decirte la recomendación son 30 minutos, son 40 minutos, más bien te invitaría a pensar en ese esfuerzo de qué es el aprendizaje, cuáles son los aprendizajes que mis estudiantes van a desarrollar en esta sesión o en este grupo de acciones y cómo puedo, insisto, proponerles actividades tanto de enseñanza como de evaluación para el logro de esos aprendizajes y cómo puedo en función de eso segmentarlo. Hacer un esfuerzo de planear como lo he descrito y enfrentarlo a los contenidos te va a permitir hacer esa segmentación y poner unas pausas que estoy segura los estudiantes van a agradecer. Y cuando me hablo de las pausas no quiere decir, bueno, entonces vamos a descansar media hora y ahorita vamos, sino vamos en la próxima media hora a que ustedes analicen, por decir cualquier cosa, este texto y extraigan, hagan, por ejemplo, un mapa mental. El profe Miguel Torres nos ha enseñado cómo hacer mapas mentales y los compartimos en tal momento. O entre todos vamos a construir un mapa mental en la próxima media hora y en media hora vamos a volvernos a hablar entre todos y las vamos a compartir. Entonces, es como esa la propuesta. Bien, no sé si le doy la palabra a Carolina para ir de pronto cerrando, si no tienen
digamos, más inquietudes, aunque yo sé que hay muchas en el chat, no lo he mencionado, mis compañeras están haciendo eso por compilar las preguntas que se han planteado en el chat y a las cuales no les hemos dado aún respuesta. Y el esfuerzo y el compromiso de nuestra parte es encontrar las respuestas a esas preguntas. Si las sabemos nosotras, pues las propondremos. Si no está en nuestro fuero, pues también encontrar quién podría darle respuesta a esas preguntas y enviarles a ustedes esas respuestas pues a la mayor brevedad posible, en tanto digamos, no sea posible. Adicionalmente a esto que acabo de decir, a la respuesta de sus preguntas, también les vamos a compartir esta presentación, el mapa mental y la guía a la que hice referencia, que no se las ve, pero bueno, que está allí también para su análisis. Y mencionar que en la página de continuidad, además de la programación de estos encuentros, están también dispuestos una gran variedad de recursos asincrónicos que seguramente van a ser de utilidad para el desarrollo de sus sesiones. Por último, agradecerles el iniciar la encuesta de evaluación de esta sesión, que Ingrid les está poniendo el enlace en el chat. Y que nos resulta muy útil y muy importante para nosotros obtener como esa información de parte de ustedes de retroalimentación para mejorar estas sesiones y este acompañamiento. Yo les propondría entonces que dejáramos hasta allí la sesión. Si no hay, Ingrid, Diana, Mónica, alguna otra cosa que ustedes quieran mencionar, está también con nosotros Germán Franco, director de Ático. Si ustedes tienen alguna pregunta que le quieran hacer, yo sugeriría que lo aprovechen. Carolina. Marisabel. Camilo, dale. Sí, ¿hola? Gracias. Una pregunta. ¿Han pensado alguna posibilidad, digamos, de algunas sesiones como de simulaciones, de hacer actividades, por ejemplo, en Teams, es la plataforma que yo uso, de hacer simulaciones, porque yo me estanco un poquito, me trabo, que para armar grupos, que cómo es la participación del estudiante, saber quiénes están en clase, en fin, como unas simulaciones para que no vayan a hacer en vivo con los estudiantes, pues que puede ser un poco molesto para ellos. Sí, señor, en la ruta de formación tenemos previstas 2 sesiones, una que está diseñada para el trabajo en Blackboard, para montar la asignatura en Blackboard, y también una sesión de trabajo en Teams, porque entiendo perfectamente, y creo que todos, que eso da mucho oso uno en verla con los estudiantes. Carolina. Ok, gracias. Gracias. Sí. Gracias, hola. señora. Carolina, hola, Marisabel, ¿me escuchas? Sí, señora. Bueno, simplemente quería animar a los profesores. Yo soy profesora de la Facultad de Diseño, dicto una materia de 4 horas vía remoto, y la verdad salió una clase muy linda, salieron muy agradecidos los estudiantes, y realmente quería animarlos porque desde el inicio en esta clase lo que hice fue realizar una guía muy clara con recursos, con actividades, cada 10 minutos hacia que ellos participaran. Hicimos talleres en grupos, hicimos también posibilidad de hacer casos, videos. Creo que realmente la evaluación salió muy positiva, salieron ellos muy contentos, y creo que sí se puede. Yo creo que como profesora es ese compromiso de aprender. Utilizamos plataformas como Miro para hacer mapas conceptuales, para trabajarlos entre todos a la vez, y empezamos a descubrir herramientas entre todos remotos y virtuales. La clase es de innovación y eso generaba realmente un reto muy grande, porque precisamente es tratar de desarrollarles a ellos pensamiento innovador, y dirigimos un reto precisamente a lograr cómo desde la plataforma utilizando podríamos ser más innovadores. Duraba 4 horas la clase y creo que se iban muy rápido, es más, todos decían, bueno, se acabó esto, qué lástima, y creo que es una manera de motivar a los profesores que sí se puede, y creo que eso parte de todo el compromiso de todos de tener una clase muy organizada desde un principio y una guía de aprendizaje para los estudiantes. De acuerdo. Eso sin duda, digamos, lo que haces mención a la guía es como ese formato último al que estábamos haciendo alusión, y que sin duda ayuda en gran medida como al desarrollo de sesiones como las que estás describiendo. Carolina, ¿tú trabajas en diseño?
Sí, yo soy de la maestría de diseño de servicios y productos y trabajo en la clase de empresas e innovación. Gracias, Carolina. Vale, a Eh, ti. gracias. Germán, ¿querías decir algo? Sí, ahí me escuchan. Sí, señor. Bueno, no, muchas gracias a todos por la participación, aprendí mucho, estamos a disposición, este proyecto lo hemos diseñado conjuntamente el CAE y el Centro Ático, recibimos sus sugerencias para mejorar lo que sea necesario y quiero aprovechar para hacer una cuña para mañana. Mañana tenemos dos sesiones con temas diferentes a estos y es la de la sesión de la tarde, de las 2 de la tarde, es una sesión sobre cómo el profesor como curador, cómo gestionar recursos digitales para apoyar sus actividades de docencia. Entonces los invito a que participen y a que le avisen a sus colegas, por favor. Vale, Germán, muchas gracias. Bueno, yo creo que entonces vamos a recoger las preguntas que ustedes han planteado en el chat y les propondría, y como ir cerrando, le voy a dar la palabra, voy a hacer un ejercicio que he hecho en las anteriores sesiones. Hay varias personas que tienen la mano levantada y le voy a dar la palabra al dedo más rápido del oeste, al que más rápidamente active su micrófono. Hola, Juan Martínez. Ganó Samir. Aló. Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Quería aprovechar la presencia de Germán de Ático para hacerle una pregunta. Yo soy profesor del Departamento de Comunicación y mi materia va a ser combinada y tiene un componente muy importante apoyado en las capacitaciones que brinda Ático a los estudiantes, tanto en manejo de video como manejo de sonido y sobre todo en el manejo de edición, ya que son estudiantes del énfasis de publicidad, no del de audiovisual. Quería saber en esta contingencia y teniendo en cuenta que el número de estudiantes se va a tener que disminuir, ¿va a haber posibilidad de aumentar o dirigir a los estudiantes en grupos más pequeños a esas capacitaciones de Ático? ¿Eso se ha tenido en cuenta o cuál va a ser el proceso? Sí, profesor, muchas gracias por la pregunta. Las respuestas son sí a todas las anteriores. Puede tener grupos más pequeños para esas capacitaciones. Vamos a tener entonces más capacitaciones presenciales. También estamos haciendo ya capacitaciones virtuales, entrenamiento virtual que pueden encontrar en la página del centro. Y también el Centro Ático hemos habilitado las mismas cámaras para sesiones combinadas que se están habilitando en otros salones, de manera que va a haber posibilidad de tener sesiones combinadas también en el Centro Ático. Todo esto ya lo estamos coordinando con todos los departamentos, la planeación se está haciendo con todos ellos y particularmente la decana Marisol y Andrea Cadelo nos han encomendado mucho estas capacitaciones. De todas maneras, cualquier duda que tengan y cualquiera de ustedes, porque me estaban preguntando también en el chat, mi correo es german.franco y con mucho gusto atenderemos las inquietudes que necesiten. Muchísimas gracias, Germán. Gracias, Germán. Voy a responder una pregunta que veo en el chat y que omití mencionar cuando describía la ruta de formación, y es que adicional a los espacios como este en el que nos vamos a encontrar con profesores de todas las facultades, estamos, cada una de las personas que conformamos el equipo del CAE, estamos asignadas a diferentes facultades para atender las necesidades específicas de sus profesores a través de la voz de sus decanos o de quien ellos hayan delegado. Esos encuentros con esos profes o con los decanos nos van a permitir, o nos han permitido más bien, mapear esas necesidades y estamos, en la medida en que nos sea posible, programando encuentros particulares con ciertas facultades que así lo han pedido, insisto, para atender necesidades ya más específicas. Bueno, pues en todo caso, creo que esta ha sido una sesión, pues, y para nosotros también muy interesante, escucharlos siempre resulta importante para saber ustedes qué necesidades tienen y cómo los podemos acompañar de la mejor manera posible. Les agradezco a todos el interés por estar aquí. Les quisiera insistir en completar la evaluación que Ingrid les ha puesto en el chat y confirmarles que los recursos que hemos utilizado en esta sesión se los vamos a hacer llegar
por medio de un correo electrónico con las respuestas a las preguntas que no hemos respondido. Y también, espero que la semana entrante podamos ya tener en la página web de continuidad el acceso a la grabación de esta sesión y a los recursos que hemos trabajado. Entonces, pues estaría así entonces el cierre de la sesión, agradeciéndoles nuevamente por su interés y su participación. Muchas gracias. Gracias, Jorge, que estés bien. Una pregunta, ¿la evaluación es independiente de esto? ¿Puedo cerrar esta sin cerrar la evaluación? Sí, señor. Ok, gracias. Chao, chao. Gracias. ¿Me ayudas, si eres tan amable, dónde localizo la evaluación? Está el enlace en el chat, profe. Yo estoy en la pantalla general, pero ¿en dónde está el chat? Tranquilo, profe, que ya se la mando por correo. El chat Ah, está en una burbujita que le aparece allí a la derecha, pero si usted quiere, regáleme su correo y se la mando ya. y los voy a calificar doble, evaluar, perdón. Estuve en la charla esta mañana, te habla William Zambrano. Primero que todo, te felicito, los felicito a todos. ¿Cómo no? Estuve esta mañana en la charla muy interesante y dije, me la voy a repetir esta tarde. Ay, no sea tan querido. ¿Y Entonces, entonces es Zambrano con Z, sí, señor? raya al piso después de la O, Sí. William, W-I-L-L-I-A-M, Sí, señor. @ William. hotmail.com. Hotmail, ok. Yo soy ¿Cuál de la sesión? Facultad de Comunicación. Los Gracias. felicito. ¿Cuál sesión te gustó más? Yo me quedo con esta última. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, porque por la mañana noté, con todo respeto, Dale, algunos profesores que querían demostrar a la institución que ellos estaban ahí presentes. ¿Sí soy claro? Como un momentico voy a hablar, pero interiormente daba la sensación que querían hablar para que todo el mundo se diera cuenta que estaban ellos. Porque si hacemos un resumen, varias preguntas fueron repetidas esta mañana. Sí, sí. Bueno, profe, mil gracias por los comentarios y ahí le mandé a su correo el enlace para que por favor nos ayude con la evaluación. Eres muy amable. Te encargo mañana que tenemos clase a las 9, a ver si nos pueden hacer llegar el link. Sí, tranquilo. Esta mañana se demoró mucho. Bueno. Yo sé, es que no sé si les dije en la mañana, es que esto es una tarea más o menos artesanal, pero bueno, Claro. vamos a superarnos. No, los admiro a todos. Muy bien. Muy querido, Gracias, William, por todo. Ay, Eres muy amable. Isabel, ¿cómo? Qué pena, qué pena, qué pena. ¿Ya? ¿Señor? Ya, qué pena que interrumpí. Qué pena. ¿Dónde está salir de esto?
Ya, profe, se lo mando por correo. No, no, pero digo, ¿cómo No, el se, salir. dónde está el Ah, icono la salida. para salir Entendí de la el sesión? Ah, Profe, arriba. pero de una vez le contamos dónde está el chat, porque es que a mí sí yo quiero que usted sepa, profe, para que después cuando necesite sepa dónde lo encuentra. Ven, les Profe, comparto la usted, pantalla. eso mejor. Eso ¿Qué es, cosa? para que el profe vea dónde está el chat y dónde se sale. Ah, ¿van a compartir pantalla? Sí, profe, ahí la estoy Sí, señor, compartiendo. profe. A ver, entonces están una cantidad de espejitos, bueno, pero Ay, pues madre, Mira el somos... grande, profe, mira el grande, el de afuera. Con el de afuera nos podemos guiar, el grande, con grande. el grande, ¿dónde está el Aquí. ¿Usted ve mi cursor aquí? El de afuera. No, espérate un segundo.